Así que bueno, y en los últimos meses estuve entrevistando gente que me parece que es muy rica, gente que tiene mucho para ofrecer, mucho para compartir y que a veces no se las conoce tantos, entonces me dije que bueno, que es una linda forma de hacer conocer gente que está trabajando, la verdad, muy bien. Bueno, y una de ellas es Alejandra Delfante, a quien tenemos el honor de tener hoy acá con nosotros. Ale es nutricionista, es profesora en nutrición, ella es nutricionista de planta en el Hospital Italiano, en todo el área de oncología y de trasplante, así que es alguien que está súper bien formado. Y además, últimamente forma parte de un grupo que se creó recientemente para investigación en lo que es el microbioma. Así que me pareció muy oportuno tener esta charla con Ale hoy sobre el microbioma. Así que bueno, te doy la bienvenida, Ale, es un placer tenerte acá. Siempre es un placer trabajar con vos. La verdad es que tenemos muchas consultantes en Mm, común y siempre es un placer poder encontrar la mejor forma de acompañar a la gente. Sé que sos ujú. alguien que te tomás cada caso en serio y buscas cómo no solo ofrecerle una alimentación saludable, sino algo que pueda ser útil y que la persona pueda poner en práctica, así que lo haces de manera personalizada y eso me parece súper importante. Así que bienvenida, Ale. Bueno, Laura, muchísimas gracias. La verdad que para mí, bueno, un placer poder estar en este espacio, algo nuevo para mí, es mi primer vivo en Instagram. Así que, nada, mi primera experiencia de esta tecnología a la que nos hemos ido acercando tanto, ¿no? Durante esta pandemia, ahora todo es Zoom, todo es Instagram y los webinars y todo es así. En el caso de Instagram es mi primera experiencia, así que bueno, vamos a ver cómo Bueno, sale. te damos Este, la bienvenida y lo que te puedo decir es que el público de los miércoles en general, hay gente muy amorosa y yo siempre digo, son muy generosos con los comentarios. Vas a ver que hay corazoncitos y mandan, bueno, siempre mandan, la verdad que gente muy... Y también mandan preguntas interesantes, ¿no? Que cuando ah, puedo las voy muy bien, leyendo, así que si veo algo, alguna pregunta que me parece pertinente, también te la voy a incluir. Vos, si querés, bárbaro. concentrate en lo que me vas diciendo y yo que tengo un poquito más de cancha voy mirando las preguntas también Bueno, y te las paso. ¿Eh? genial, genial, sí. Así que bueno, hoy decidimos con Ale de charlar un poquito de esto del microbioma y solo como, a ver, yo desde la parte médica, digamos, como introducción me gustaría, me gustaría nombrar que esto del microbioma, bueno, no es nada nuevo, ¿no? En el sentido que sabemos hace muchísimo que tenemos un montón de convivientes o de microorganismos que conviven con nosotros en nuestro organismo y que además los necesitamos, y no solo en el Ujú, intestino, sino en nuestra piel, en toda la parte de la boca, de la faringe, y también las mujeres lo sabemos muy bien en la zona de la vagina, y sabemos que cuando tenemos alteraciones en los microorganismos que están en la vagina, como por ejemplo cuando tenemos problemas, bueno, de estrés o problemas de alimentación, que nos cambian el pH de la zona vaginal, entonces ahí eso da paso a que crezcan ciertos hongos como la candidiasis y que nos traen esas vaginitis, ¿no? Entonces, ujú, ya ahí hay un montón de información, porque hoy vamos a hablar del microbioma, de todos esos microorganismos en el intestino, pero vamos a ver que varias cosas son iguales, que en el sentido que hoy sabemos que el microbioma en cada una de estas partes del cuerpo son como tribus diferentes de microorganismos, bacterias algunas y otros diferentes microorganismos, y que conviven como en tribus diferentes y que mientras que todos estén, digamos, conviviendo armoniosamente, a nosotros nos ayudan y no nos hacen daño. Pero si en algún ujú, momento, por alguna razón, empieza a crecer más de una tribu, por ejemplo, o empieza más que las otras, ¿no? O empieza o aparecen, digamos, tribus patógenas, tribus que no nos hacen bien,
o cuando nuestros hábitos a través del estrés, o por ejemplo cuando tomamos antibióticos y matamos ciertas de las tribus buenas, Sí. entonces hacen crecer las patógenas, las que nos hacen mal. Bueno, todo eso nos lleva a que ahí sí se hace ver ese desbalance y que algunas tribus patógenas nos pueden causar problemas. Por ejemplo, la vaginitis en la vagina, y ahora vamos a hablar en el intestino, nos puede causar toda esta disbiosis de la que vamos a hablar. Exacto. Entonces, Vos sabés con que, esa introducción, Ale, sí, si querés contarnos un poquito más esto de, no sé qué sí. ibas a decir, pero de esto de cuál es el No, de microbioma esto, intestinal, ¿no? claro, a raíz de lo que vos decías, por ejemplo, digamos que es una tribu, como vos decías, una tribu interesante, es una tribu numerosa, porque se sabe que nuestra microbiota intestinal está formada por más de 100 billones de bacterias. Realmente es una tribu importante, podemos Sí. decir, que se cree que, por ejemplo, en una persona de 70 kilos, la microbiota intestinal pesa alrededor de 200 gramos. ¿Sí? Todos esos Ujú. bichitos que tenemos en el intestino son como una especie, como un mango mediano, son 200 gramos de Sí, yo bacterias, he ¿sí? escuchado hasta más también, ¿eh? Hasta Ujú, más cerca de, ¿sí? sí, pero bueno, eso depende de los estudios. No, digo que es Exacto. un grupo Sí, es un número importante. importante. Ujú. Y que como vos bien decías, digamos, la microbiota intestinal hoy en día se está estudiando cada vez más y el foco está puesto ahí porque se ve que cuando está equilibrada, ¿sí? Realmente funciona muy bien, ¿sí? Y que nosotros, si bien, digamos, con nuestro estilo de vida, la podemos modificar para bien o para mal. Podemos hacer Claro. que esa microbiota esté equilibrada o que se genere esto que vos decías, que es la disbiosis, que es cuando hay un desequilibrio y empiezan a aparecer más bichitos malos, ¿no? Estas poblaciones de bacterias que pueden favorecer distintas enfermedades, ¿sí? Ujú. Entonces, hoy en día realmente se la considera un poco el título de la charla, haciendo referencia a eso, a un órgano realmente, por todas las funciones que tiene, no fue casual el título de la charla, y es muy importante, y nos preguntan mucho hoy en día, la relación entre la microbiota y nuestro sistema inmunológico, ¿no? Es muy importante, porque justamente el 70% de nuestro sistema inmunológico está en el intestino. ¿Sí? Está próxima y hay una interacción constante que hace que si yo cuido mi microbiota, preguntas habituales, a vos Laura te la harán seguramente con mucha frecuencia, es ¿cómo hago para mantener fuerte mi sistema inmunológico? ¿No? ¿Cómo hago para que mis defensas estén bien? Sí, Y yo habitualmente, en general la pregunta es, ¿qué puedo tomar para mi sistema inmunológico, no? ¿qué Porque tomo para tenemos, aumentar la defensa? claro, no, porque venimos de esa cultura que todo lo tenemos que solucionar con una píldora, ¿no? Digamos, con un remedio. Y no muchos me preguntan qué puedo hacer para estimular el sistema ¿Qué inmune. puedo tomar? Lo resuelvo Claro, más ¿qué puedo rápido. tomar? Como si fuese claro. Y la realidad es que, bueno, como vamos a charlar, justamente cómo podemos acceder es no solo tomando, sino cambiando mucho de nuestros hábitos, ¿no? Sí. Exactamente, sí. Hay, digamos, hay una realidad que parte de la microbiota, de nuestra microbiota está determinada un poco por, de repente, por un aspecto genético. Seguramente si hacen estudios de distintos componentes de nuestra familia, vamos a tener distintas poblaciones similares o un perfil bastante similar. Pero se dice que es como un documento de identidad, ¿sí? Como una huella digital. Cada uno de nosotros tiene una microbiota diferente porque tenemos una historia de vida diferente, Mm. de cómo nos alimentamos, de que estuvimos expuestos a distintas medicaciones, ¿sí? De repente si hacemos más o menos actividad física, si dormimos bien o no, si tenemos más estrés o no. Hay toda una serie, si de repente nacimos, otra cosa que creo que es interesante, influye, por ejemplo, si el parto fue vaginal o fue por cesárea, si es un bebé prematuro a término, cómo se alimentaba nuestra mamá, ¿sí? Realmente hay toda una serie de factores que determinan y que van a influir sobre esa microbiota y que nos interesan porque también de alguna manera va determinando si yo después cuido esos microorganismos que tengo en mi intestino, la posibilidad o no, si yo favorezco o no tener determinadas enfermedades, que no es menor, y no necesito tomar muchas cosas, sino que por ahí Ujú. tengo que trabajar un poco más, que es como siempre, es el estilo de vida el que juega a favor o en contra, ¿no? Que creo que eso es importante. Entonces, me parece que habitualmente se piensa en qué puedo tomar, pero tengo que pensar en cómo puedo alimentar
para cuidar mi microbiota o qué puedo quizás llegar a consumir que no favorezca y que haga que esa microbiota se desequilibre, que se llama disbiosis, que es lo que vos mencionabas, cuando hay un predominio por ahí ya de estos microorganismos patógenos o malos, y eso genera cierta inflamación a nivel de la microbiota y hace que de repente se favorezcan enfermedades como el cáncer, como de repente, por ejemplo, el cáncer colorectal, de repente Déjame enfermedades. que hago un Sí, hincapié, no, porque esto que dijimos que la microbiota como un órgano, ¿no? Que se empezó a hablar de esto de que es como un órgano al que necesitamos cuidar, ¿no? Un órgano en el sentido que es toda una comunidad de células, en este caso son, bueno, bacterias, no células, sí, que tienen funciones determinadas, ¿no? sí, Como para visualizarlo, pensar en nuestro intestino como ese tubo, ¿no? Como ese tubo y sí, las bacterias dentro del tubo. Y esto que vos decías, que la mayor parte de o el órgano más grande de nuestro sistema inmune está justamente en las paredes del intestino, ¿no? En esas placas de ujú, Peyer, etcétera. Entonces, ¿cómo hay una estrecha relación entre digamos, entre este microbioma que está dentro de ese tubo y la interacción con la pared intestinal? Y lo llamamos un órgano porque no es que son todas bacterias, digamos, separadas, sino que justamente tienen funciones, cuando hablamos de un órgano es un grupo de células organizadas de cierta exacto, manera en un tejido que tienen funciones específicas, ¿no? Y acá exacto, la microbiota tiene sus funciones específicas. Una de ellas es esta que vos decís de la comunicación con ese sistema inmune y que va a ir ayudando a ese sistema inmune a saber qué es digamos, lo que está bien dejar pasar, ¿no? Con lo que está bien que penetre a través de la pared del intestino exacto, y vaya a la sangre y lo que no. Entonces, depende de cómo esté nuestro microbiota y esa comunicación digamos, con el sistema inmune en la pared intestinal. exacto. Pero también estas bacterias nos ayudan, por ejemplo, a digerir ciertas cosas o eliminar ciertas bacterias, porque la comida que comemos no es estéril, puede venir con toxinas, puede venir, Exacto. ¿no? Entonces, como para Nosotros decir lo te que van digo, a hacer es, sí, no, no, para explicar un poquito esto que tiene diferentes funciones propias de la microbiota, ¿no? Digo, yo el ejemplo que siempre doy es que, por ejemplo, la microbiota produce la vitamina K. La vitamina K la sí, necesitamos para cicatrizar. Si no tuviésemos microbiota, nos moriríamos desangrados, ¿no? Entonces, ujú, eso es como un ujú. ejemplo claro de que es un órgano que necesitamos, ¿no? No es que están Es ahí y una que podemos... totalmente, totalmente, que cumple realmente funciones súper importantes. También, por ejemplo, más allá de la síntesis de vitaminas como la K o del ácido fólico también, ayuda a absorber algunos minerales como el calcio, el hierro, el magnesio, que son todos minerales súper importantes, ¿sí? Y hay algo que es muy bueno, que por qué siempre nosotros recomendamos consumir fibra, ¿no? Siempre se recomienda consumir fibra bueno, justamente si yo consumo fibra y particularmente determinados tipos de fibra, yo ayudo a que genero más bacterias buenas en mi intestino, ¿sí? Se fermenta esa fibra y se forman algunas sustancias que son beneficiosas, ¿sí? Como por ejemplo lo que se llaman ácidos grasos de cadena corta, ¿sí? Que tienen un efecto antiinflamatorio, me interesan muchísimo por eso, ¿sí? Entonces, a veces particularmente vamos un poquito más allá y le decimos, bueno, pero consumir lo que se llama fibra soluble, ¿sí? Que a veces se recomienda, ¿no? Que están las legumbres, en la avena, entonces ahí es donde se fermenta esa fibra por las bacterias y se forman estas sustancias que tienen efectos tan beneficiosos, ¿sí? Y Es realmente, interesante, sí, porque esto de que comer fibra se escucha hace muchísimo, ¿no? Y incluso en las publicidades dice con más fibra, pero por ahí la tiene gente, ese, digo, por ahí uno no sabe para qué como esa fibra, ¿no? ¿sí? Entonces lo que vos Entonces, estás más diciendo, allá. Claro, más allá de regular el tránsito intestinal y de tener más residuos y que favorecer un tránsito intestinal normal, que es más lo que se llama fibra insoluble, ¿no? Por eso me recomiendan verduras de hoja, todo lo que es. Pero la fibra, particularmente la que se llama soluble, que está en lo que yo decía, las legumbres, la avena, ¿sí? algunas Lo que va a semillas hacer también, ¿no? algunas semillas, ¿sí? Algunas frutas también, las pectinas por ahí de la manzana y demás, lo que va a hacer es que yo favorezco de alguna manera que
crezcan más de estas bacterias buenas y que se formen estos ácidos grasos de cadena corta que tienen efectos tan beneficiosos. Por el contrario, si yo tengo una alimentación con mucho predominio de alimentos de origen animal, ¿no? la típica, el típico hábito argentino de mucha carne y demás, se forman, también se fermentan y se hace una digestión, pero se forman otras sustancias, ¿sí? Con otros nombres que tienen un efecto totalmente más inflamatorio, ¿sí? Ujú. Y que de repente no es lo que... Por eso lo importante es, digamos, no es 100% una cosa y 100% otra, sino un equilibrio, pero que la fibra esté, ¿sí? Eso me parece que es súper importante, ¿sí? Eh, A ver, Ale, si vamos desde lo más básico, ¿no? Estamos hablando de la microbiota, es importante mantenerla sana. ¿Cómo nos damos cuenta cuáles pueden ser las pistas, esto que hablábamos, ¿no? De que tengo una sí. microbiota que no está sana. ¿Cómo me doy cuenta? A veces pueden pasar dos cosas, que la microbiota no está sana, que quiere decir que tenemos más bichitos malos, ¿sí? Los microorganismos más patógenos aumentaron, ¿sí? Y puede ser también que lo que vos describías, esta pared intestinal que está formada por una célula al lado de otra, y que no están cementadas, sino que hay pequeños espacios mínimos para que permiten que se absorban nutrientes y que pasen, porque cuando nosotros comemos, esos alimentos se van a degradar y para nutrirme esos nutrientes pasan por el intestino hacia la sangre. Entonces esa pared del intestino no puede estar cementada porque obviamente sería más dificultoso el pasaje, pero tiene que ser un equilibrio justo. ¿Qué pasa si de repente por distintos motivos aumentó, ¿sí? Esa separación entre las células, que aumenta lo que se llama la permeabilidad intestinal, empiezan a pasar sustancias que no queremos, ¿sí? Y eso empieza a generar síntomas, yendo a tu pregunta, ya sea que las bacterias malas aumentaron, que es lo que se llama disbiosis, que puede favorecer que esas células se separen un poquito también, ¿sí? Y tengo síntomas, que yo ni me doy cuenta que es por la microbiota. De repente pasa que tengo migrañas, ¿sí? De repente pasa que tengo distensión, ¿sí? Que tengo la panza hinchada, que tengo flatulencia. A veces aparecen incluso erupciones en la piel, una sensación de cansancio inexplicable, que de repente no sé por qué, dolor por ahí muscular, diarreas inexplicables, yo no condice de repente, no sé por qué me está pasando eso. Lo que vos mencionabas que son infecciones urinarias o vaginales frecuentes, ¿sí? Que no entiendo a qué se deben. Eh, Hay distintos factores que por ahí hoy en día que la microbiota se estudia tanto, ya por ahí el médico, nuestro caso las nutricionistas que también un poco obviamente estamos en el tema, empezamos a sospechar que quizás ese intestino no está sano, ¿sí? Y bien por ahí a veces empezamos a trabajar con determinadas recomendaciones nutricionales y de estilo de vida y muchas veces vemos que esos síntomas mejoran, ¿sí? Sí, Entonces, eso pero serían un poco lo que nos hace sospechar. entonces, digamos, los síntomas más obvios serían distensión abdominal, flatulencia, a veces eructos, sabor, Diarreas, diarreas, sí, constipación, ¿no? Pero acá justamente algunos preguntan en relación al ánimo al poder de sí, concentración. Bueno, sabemos que la mayor parte de también. serotonina, por ejemplo, se produce en toda la pared del intestino, ¿no? Y serotonina es la hormona de la felicidad, o sea que si hay una inflamación de todo ese, del intestino y del sistema inmune, etcétera, va a afectar también la producción, por ejemplo, de serotonina y Totalmente. nos puede afectar el ánimo. Sí, a veces Entonces, hay síntomas depresivos o de cierta ansiedad, ujú, depende, que ujú, alguien por ahí un poco ya más experimentado empieza a ver junto con otras cuestiones de clínicas en general y empieza a ver y puede haber una relación, por eso se habla de este intestino como segundo cerebro, ¿no? Y de esa relación entre el cerebro y el intestino y muchas veces mejorando nuestra microbiota, empezamos a ver que esa persona se siente mejor, ¿sí? ujú. Por ahí el problema puede a veces estar ahí, sí, es muy típico, sí. Claro, eso es lo que quería decir, que hay síntomas que son bastante obvios porque son del intestino, pero hay otros que por ahí no los relacionamos tanto Sí, y nos damos cuenta una vez que cambiamos, por ejemplo, la dieta, ¿no? exactamente. Eso se nota con cambio de dieta y de otras cuestiones de estilo de vida. Eso, entonces, si vamos a eso, si notamos que, por ejemplo, tenemos mucha flatulencia, dolor abdominal, dolores de cabeza sin explicación,
dermatitis, como vos decías. Bueno, ¿qué es lo primero que podemos hacer como cambio de hábitos en la dieta y eso para empezar a mejorar la microbiota? ¿Cómo sería? Primero, tengo que ver qué saco y qué incorporo, ¿no? Un poco Ahí. ver qué es lo que no me conviene. Entonces, hoy en día, por nuestro ritmo de vida, bueno, ahora ha habido como un cambio por la pandemia, pero lo habitual es que por el trabajo de todo el día y demás, se van buscando a veces alimentos como más prácticos, más rápidos, y el teléfono y el delivery y demás. Entonces, estos alimentos que se llaman ultraprocesados, como muy industrializados, ¿sí? Ujú. Las patitas de pollo, los medallones de pollo que ya vienen congelados, las sopas listas para consumir. Todos esos tienen alimentos que a veces tienen mucha grasa, mucho azúcar y muchos conservantes, ¿sí? Y todo eso genera inflamación en nuestro intestino, Ujú. ¿sí? Genera ahí una interacción y eso puede hacer, por ejemplo, que se produzca estos síntomas. Entonces, bueno, una de las primeras cosas es tratar de ir de a poquito sacando todo ese tipo de alimentos, ver si estoy consumiendo fibra, estoy consumiendo frutas, estoy consumiendo verduras, legumbres, frutas secas. Hoy en día, por distintos motivos, todo lleva a recomendar una alimentación con un predominio de alimentos de origen vegetal. Ujú. Más allá de las frutas y verduras, después hay que ver cada caso individual, por supuesto, pero en general se busca esto mayormente y uno va un poco, hay siempre un intercambio con el paciente en el que uno va viendo, uno ya sabe un poco hacia dónde preguntar y va viendo, bueno, ¿qué pasa con los lácteos? Que a veces pueden distender un poco, ¿qué pasa? ¿No? Y uno va viendo y de acuerdo a eso hace como una dieta que sacamos algunas cosas y agregamos y vemos que la mejoría es bastante notable. Y después queda, una vez que yo prolijé la alimentación, bueno, obviamente recurrir a prebióticos y probióticos que es lo habitual, que ahora si querés vemos un poquito ese tema, pero súper importante sacar los ultraprocesados, ¿sí? Sacar todo esto que tiene tantos conservantes y que son realmente inflaman muchísimo junto con lo que es, y todo lo que es mucha carga de alimentos de origen animal, ¿no? Si uno Ujú. come Ujú. muchísimas Ujú. carnes rojas, y muchos alimentos como muy elaborados con mucha grasa, muchas frituras, pero en cantidad, y es muy probable que tengamos inflamación. Y ver con qué me puedo ayudar más allá de lo vegetal. Los omega 3 que eso con vos, Laura, lo vemos mucho, ¿sí? Ujú. Que son estas grasas buenas que están en los pescados azules, en las frutas secas, las nueces tienen mucho omega 3 también, la chía, las semillas de lino, ¿sí? Tienen una acción antiinflamatoria que me van a ayudar en esto también, ¿sí? Entonces tengo muchas herramientas y todos los vegetales y todo lo que es de origen vegetal, porque más allá de la fibra, que también decíamos hoy que esa fermentación favorece que se forman sustancias con acción antiinflamatoria, como los ácidos grasos de cadena corta, son todas herramientas que yo tengo para ir de a poco contribuyendo a desinflamar ese intestino, a bajar esa disbiosis, a que esas células se empiecen a juntar de nuevo si ha sucedido eso, Ujú. y yo empiezo a ver que esa persona se empieza a sentir mejor. Ujú. Sumado a todos los componentes que tienen antiinflamatorios los vegetales, ¿no? Que a veces se recomienda, o por ejemplo especias como la cúrcuma con su acción Ujú. antiinflamatoria. No hace falta tomar nada, que era un poco de qué puedo tomar. Fíjate que no estoy Claro, mencionando claro. absolutamente nada. Ujú. ¿Eh? Y ver si estoy consumiendo, por ejemplo, antiácidos sin necesidad, porque me los indicaron alguna vez y yo los sigo tomando, Ujú. ¿sí? Ujú. Puede suceder, si tuve que tomar antibióticos por X motivo y quizás mi microbiota intestinal se vio afectada, ¿sí? Y yo sigo, eso yo lo veo mucho en el consultorio, ¿no? Como que, digamos, no vamos a decir no consumir antibióticos, a veces son necesarios, obviamente, y hay que Sí, pero me consumirlos, parece pero que es un punto importante, porque hay estudios que dicen que el efecto de los antibióticos sobre la microbiota puede durar meses. O sea, no es ujú, solamente el tiempo que tomo los antibióticos. Entonces, realmente volver a pensar en que si cada vez que ¿no? que quiero tomar un antibiótico, que me recetan un antibiótico, si realmente es necesario, ¿no? Si ya hice, digamos, todos exacto, los pasos anteriores como para decir, sí, bueno, voy a ver si lo soluciono sin antibiótico. Y después exacto. si lo necesito lo tomo, pero no tomar de más, Eso no tomar. nunca, porque a veces puede haber una tendencia a no decir, bueno, tomo un antibiótico cuando ni lo necesitaba, bueno, cuando sea necesario lo tomé, ¿sí? Ujú. Pero me tengo que acordar que por ahí mi microbiota
se vio afectada seguramente, porque ese antibiótico mata las bacterias buenas y las malas que eran el objetivo, pero las buenas también. Entonces después esa microbiota se alteró, bueno, por ahí tengo que ver con todos estos consejos de alimentación y quizás incorporando, muchas veces ya se indica un probiótico junto con el antibiótico, Claro. para un poco prevenir o que sea lo menor posible esa afectación y después Ujú, se puede seguir una semana más. ujú. Pero acordarme mucho de eso, los antibióticos con la microbiota no se llevan bien, Y entonces los antiinflamatorios no esteroides, ¿no? También, como si también, puede ser el ibuprofeno, el naproxeno, digo, todos esos exacto, antiinflamatorios también no también tomar por tomar, ¿no? Solamente serían cuando... de lo de uso habitual, ¿no? Uno puede decir antibióticos, que bueno, vuelvo a lo mismo, obviamente si es necesario, pero ojo que sea realmente necesario, y los antiácidos que a veces yo veo que los siguen tomando porque se los indicaron, pero bueno, y Ah, siguen, y quizás ya no los necesitan, ¿sí? claro. Y bueno, lo mismo los antiinflamatorios, que a veces es, bueno, me duele la cabeza, tomo, y por ahí hay otras opciones, ¿sí? Y después, bueno, a otro nivel, recordemos que otras medicaciones como la quimioterapia también afectan nuestra microbiota, ¿sí? Claro. Entonces también ahí tengo que cuidar mi microbiota. Entonces acá preguntan, por ejemplo, si tengo que tomar antibióticos, ¿no? ¿Cómo lo reparo después? Esto que vos decías, a veces hasta se prescriben, digamos, Muchas se veces se recetan ya prescriben probióticos junto en con, forma digamos, ¿no? simultánea, sí, Claro. sí, Y eso por eso viene que es, vos también recomendás, por ejemplo, el tomar kéfiro, etcétera, cuando los pacientes, bueno, cuando los pacientes están haciendo una quimioterapia, yo en general la única salvedad que hago es que si las defensas bajan mucho, ¿no? O hay, ahí sí, hay que tener cuidado, ahí el kéfir estaría, digamos, o los probióticos, habría que suspenderlos mientras las defensas sí, están muy bajas, ¿no? Cuando una sí, persona entra sí, en sí, sí, neutropenia y eso. Entonces, sí. sí, se pueden tomar probióticos durante los tratamientos, pero con la salvedad de que por ahí las semanas que sabemos que los blancos van a bajar, ¿no? Que los glóbulos blancos van a bajar, Sí, o si todo va a depender del tipo de quimioterapia. Hay quimioterapias que no afectan tanto la médula, otras que sí, o otras que afectan más el intestino, ¿no? O sea que eso también es un poco cada caso en particular, ¿no? sí, eso es muy importante individualizarlo, Ujú. porque realmente si no podemos generar más un inconveniente más que un beneficio. Ujú. Entonces, en ese sentido, porque hoy en día, digamos, se tiende como a generalizar mucho y porque se lo recomendaron a alguien que hizo el mismo tratamiento o un tratamiento. Bueno, no todo lo que es quimioterapia es lo mismo, eso creo que hay que tenerlo en cuenta y por ahí con la mejor intención alguien nos lo recomendó porque a un familiar o a alguien de él le resultó, ojo, porque por ahí mi tratamiento puede ser diferente y puedo tener un inconveniente. Siempre consultar antes, pero realmente los fermentados como el kéfir o de repente el chucrut, ¿sí? O el kimchi, que hoy está un poco o la kombucha, que es otra bebida también fermentada, tienen, realmente son una buena opción como aporte de probióticos y también con menor costo, ¿sí? Nosotros en Argentina no tenemos tanta disponibilidad de cápsulas de probióticos como hay afuera, en Estados Unidos o en Europa, y acordamos que no todos los probióticos sirven para todo, ¿sí? Eso también es un Sí, tema a tener en cuenta, y hay, eso se hay, está estudiando, hay mucho falta, marketing, ¿no? Hay mucho marketing, hay claro, mucha presión para comprar probióticos y a veces, bueno, la mayoría no están probados que funcionen. Todavía no se sabe qué necesita contener, digamos, una cápsula de probiótico para ser ujú, beneficiosa y menos aún para diferentes tipos de patologías o para exacto. acompañar diferentes tipos de tratamiento. O sea que hay que tener un poquito de cuidado porque todo esto recién se está estudiando y todavía no se sabe bien, pero al mismo tiempo hay una gran presión en el mercado para vender productos, Sí, entonces uno en seguro. las etiquetas se encuentra de todo. Pero, ¿sabés qué me gustaría también decir? Porque acá hay varios que preguntan, bueno, ¿cómo hacen con los probióticos y la quimio y eso? Bueno, me parece que es importante resaltar esto, que durante tratamientos que puedan hacer bajar mucho los glóbulos blancos, o sea, que puedan llevar a una persona a neutropenia, por ejemplo, en ese caso, durante ese tiempo de neutropenia están contraindicados tomar los Sí, probióticos. Pero la buena totalmente. noticia es que
el microbioma no solo depende de los prebióticos y probióticos que comamos, sino que también hay otros hábitos que podemos hacer que van a Sí, ayudar, ¿no? a mejorar la microbiota. Y uno de ellos es la gestión del estrés, ¿no? Si hacemos técnicas de relajación, van a afectar un montón nuestra microbiota. También si sí, dormimos bien. O sea sí. que si estoy haciendo quimioterapia y no puedo tomar kéfir ni probióticos, lo mejor que puedo hacer es dormir bien, descansar bien y hacer algún tipo de técnica de relajación, de meditación, ¿no? Como para ayudar. Totalmente, Ujú. totalmente. Es todo un complemento, ¿no? O sea, no es nada solo, sino que todo tomado en su conjunto son distintas patitas de todas distintas cosas que van a beneficiar. Entonces, no es solo eso. Y el ¿Sí? ejercicio es otra cosa que El ¿no? ejercicio, evitar en otros casos evitar el tabaquismo, a veces el cigarrillo Claro. no es bueno, el alcohol en exceso al menos también afecta la microbiota. Y algo que es interesante es ver los edulcorantes, ¿eh? Cada vez se está Ajá. estudiando más, porque con este tema de que mejor azúcar no, entonces todo dietético, porque me parece que Ujú, ahí estoy haciendo, ojo que ese cambio, ¿sí? ujú. No quiero decir que azúcar sí, pero ojo que llevar a todo diet, a todo light, no tienen azúcar, pero tienen edulcorantes que por ahí no son buenos para nuestra salud, ¿sí? Ujú. Rescato y llevo aparte la stevia de repente, ¿sí? Que si bien se están estudiando todos por separado, pero sería, los edulcorantes también se ve que sobre la microbiota pueden generar inflamación, no el stevia, ¿sí? Lo Ujú. saco, pero se está viendo que de repente el stevia podría ser una opción, ¿sí? El stevia puro, y tengo opción de conseguir las hojitas, y si no hay algunas marcas que tienen 100% stevia, porque ojo que con esto de que el stevia hoy es como, está como de moda, también desde hace un tiempo, y se promueve más, todas las marcas comerciales empezaron a sacar productos con stevia, pero si yo leo, tiene stevia y Sí, tiene dos o tres más. sí. Entonces, ojo con eso. Hay algunos que son 100% stevia, por suerte antes siempre yo recomendaba uno, ahora por suerte ya sabemos que hay más opciones, más allá de las hojitas o de si consigo el puro que viene de Misiones o de Bolivia. Pero ojo con los productos dietéticos, porque no tienen azúcar, tienen un montón de conservantes y además el edulcorante que tiene es como un ultraprocesado dietético, digo yo, ¿no? Entonces, y Claro. esos edulcorantes, y si es edulcorante en sí, sí solito, sin ser, pero ojo porque pueden favorecer inflamación y hay muchos estudios sobre eso. Sí. Entonces, tenerlo en cuenta también, que a veces es muy común esto, dejo el azúcar y me paso a todo Mm. con edulcorante. ¿Mm? Acá Elegir preguntan cuál. también, preguntan sobre el xilitol y el efecto Sí, en la el microbiota. xilitol. Algunos Sí, el dicen que, xilitol, que parece que no es bueno para la microbiota, pero yo la verdad que no sé mucho. mira, el xilitol, estamos en un nicho con el xilitol porque no se ha estudiado tanto como, por ejemplo, el aspartamo Claro. o la sacarina. Entonces, Ujú, la verdad, está en estudio, pero ujú, está dentro, hoy en día un poco se propone más la stevia, el xilitol, como opciones de repente, pero yo hasta ahora rescato con un poquito más de seguridad, pero no tampoco en un 100%, pero es el que por ahí sigo recomendando, es la stevia, ¿sí? ujú. Perfecto. No hay tantos estudios de xilitol como para decir algo definitivo. Mm. Acá preguntan la marca de stevia. A mí no me gusta mucho hablar de marcas porque supuestamente uno, pero bueno, no estamos casados con ninguna producción de ninguno de estos productos, así que La sí. puedo decir si querés, No, por la eso. 100% o no, no sé. Sí, 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 no, decilo, pero en general no es algo que digo porque, No, bueno, parece que es una cosa comercial, sí, pero como no estamos ligadas a nadie, nada. lo puedo decir, sí. Dos de las opciones son Dulri Ujú. y Trini, que son 100% Dulri, y la otra marca es Trini. Bueno, el Jual es el habitual, pero tiene un poquito de sucralosa, un poquito tiene, y es una buena Ah, opción, igual, pues no tiene mucha, un poquitín tiene. Pero Dulri y Trini son 100% puros, y después las hojitas de stevia que puedo comprar en la dietética, y sé que en Misiones se está produciendo stevia también, así que habría que ver si quizás hay alguna marca de la zona. claro, Y después la que se trae puro de Bolivia, que es una que por ahí a veces se consigue en el barrio chino y demás. Sí, pero perfecto, en la dietética voy a conseguir seguramente esas dos. Y el perfecto. Jual, que es de hace un tiempo.
Así que me parece que hay como, pero como vos decías, yo puedo hacer todo súper prolijo en mi alimentación, pero si no estoy cuidando dormir y descansar, ¿no? Que sea un sueño reparador, si no estoy cuidando a moverme, hacer un poco de actividad, si no estoy gestionando un poco todo lo que es el estrés y demás, me tengo que ir un poco como viendo todo, ¿sí? Porque, y a veces también me preguntan, bueno, a ver, entonces tomo 4 cápsulas de cúrcuma por día, y a ver, no empecemos por las cápsulas de cúrcuma, empecemos primero por ver la alimentación en sí, Claro. y después después una vez que vemos eso, vemos qué probiótico, qué fermentado agregamos, después empezamos a ver por ahí, por ejemplo, algún suplemento de omega 3 o la vitamina D, que es tan importante también como Ujú. antiinflamatorio y con todas las funciones que tiene. Eh, Vamos como en etapas, porque es otra vez como que tomo, ¿no? Me tomo las 4 cápsulas de cúrcuma y ya está. No, y además, Y esos no, cambios que vas haciendo paulatinamente seguramente van a ser más fáciles de que los incorpores, ¿no? Que realmente entren en tu cuerpo y se queden para vivir con vos, ¿no? totalmente, ya Que se genera un aquellos que, hábito. claro, que crees un hábito nuevo. En cambio, aquellos que haces todo rápido, sin conciencia, sin ir En acostumbrándote. general, Mm. es como que no, quizás no va a ser lo mejor, ¿sí? Pero bueno, hoy la verdad que algo que quizás cuando yo en su momento estudié o empecé a ver pacientes, hoy uno va mucho a la microbiota, bueno, yo particularmente porque estoy en un grupo de investigación y uno va viendo cada vez y lo importante que es y demás, pero es muy importante que nos acordemos de nuestra microbiota y todas estas sospechas o pistas que podemos tener de que hay algún tema ahí, empezar a prestar atención y a veces les digo uno mismo, sugerirle al médico, por ahí a veces le pasa tal cosa, ¿no? A veces uno mismo puede ser su cuidador y ver un poco y probar algunas cosas y sabiendo estas cosas que estamos charlando nosotros, empezar a decir, bueno, a ver, no estaré consumiendo muchos de estos ultraprocesados, no estaré consumiendo muchos alimentos como muy elaborados, muchos alimentos de origen animal y no estoy consumiendo fibra, no como una ensalada. Eh, Empezar a ver si con esos cambios empiezo a sentirme mejor. Muchas veces te lo cuentan como algo que es así, que realmente se empieza con más energía, ¿no? La definición, el comentario del paciente es me siento con más energía, me siento Sí, mejor, me dolía todo el cuerpo. Y el estado de ánimo, cómo mejora el estado de ánimo, es también un comentario frecuente en la consulta. ¿Eh? totalmente. Entonces, Sí, a mí realmente es el órgano me gusta estrella hoy en día. me gusta empezar a pensar, claro, si lo consideramos como ese órgano que necesitamos cuidar, digo, entonces, qué sé yo, cada vez que vayamos, no sé, a querer ir a un kiosco y comprarnos algo, como pensar, bueno, si a la microbiota le gustará consumir esto, no, seguro que las va a poner, las va a irritar muchísimo, así que mejor no, ¿no? Entonces, más allá de que por ahí nos da placer en los primeros momentos, después saber que nada, que las bacterias van a estar peleándose entre ellas ahí dentro de nuestro intestino y que nos van a traer toda esa distensión, esa flatulencia, hasta por ahí ese mal humor, ¿no? Entonces, Sí, no, empezar a influye, tomar... el tema del estado de ánimo es importante, eso para mí es cómo se ve que influye. Y me parece que es importante, digamos, nosotros no ser ni 100%, que si esto me significa un estrés, es decir, esto no, esto Claro, no, esto no, chau, soné, porque no comí eso que me gusta, pero estoy súper estresado con un esfuerzo tremendo y demás, y la verdad no sirve tampoco. mm, Pero buscar el hecho de decir, bueno, a ver, eh, puedo mejorar todas estas cosas y por ahí cada tanto darme ese gusto, ver eso, y por ahí lo logro llevar adelante mucho más tiempo y no súper estricto un mes y de repente tiro todo al diablo porque no claro, pude llevarlo adelante. claro. Entonces, me parece que los intermedios a veces están buenos, ponerse metas concretas, decir, bueno, ahora voy a empezar por esto. De repente, bueno, voy a probar, hoy los gránulos de kéfir están circulando habitualmente porque cada vez más personas lo están consumiendo. Si tengo la posibilidad de acceder, que alguien me los dé, que es frecuente, ¿no? Que para los que nunca han hecho, es bastante frecuente que alguien nos da los gránulos de kéfir y así lo preparamos. Bueno, probar, ver que nos expliquen cómo hacerlo, ver cómo me siento yo. Por ahí, para mí no es el kéfir y me siento mejor con un chucrut. Esto es todo, somos todos diferentes. Bueno, busquemos Claro. lo que nosotros sentimos
que nosotros toleramos bien, ¿no? No porque a X persona le funcionó, me tiene que funcionar a mí y es todo para todos. Eso creo que es importante. Es un buen mensaje, eso de ir Mm, buscando algo más personalizado también. sí, sí, 100%, porque si va a ser un castigo llevar adelante todo ese tipo de cosas, ya está condenado al fracaso. Totalmente. Así como vamos buscando, no sé, la ropa que nos queda mejor de acuerdo a quiénes somos y lo que nos gusta y cómo nos gusta sentirnos, también ir buscando una También dieta que sea eso. lo que más Porque el nos... objetivo es mejorar mi calidad de vida, ¿no? El objetivo es Claro, sentirme mejor. Si hace totalmente. un esfuerzo y un castigo, la verdad que ya no sirve. Ya Así no que va. no. Bueno, Ale, te propongo, ya que hablamos de que el estrés es otro de los grandes factores que alteran nuestra microbiota, además de la alimentación y de los antibióticos o las medicaciones que podamos tomar, te propongo que hagamos un ejercicio de respiración abdominal, ¿te parece? Sí, Como genial, genial. para relajar la panza, ¿no? Para relajar Ideal. el abdomen y toda esta zona, que la verdad es que me parece me parece que es un ejercicio que ayuda muchísimo, porque la gente que aunque dice, bueno, no puedo meditar, todos podemos respirar con las manos en la panza. Y como cuando éramos Es, chiquitos, tratar de inflar la panza como un globo, como cuando sí, sí, jugábamos ¿no? a inflar la panza. seguro. Y no es Este, difícil para nadie y se puede hacer, sí, seguro. Y hoy sabemos que tiene muchos beneficios porque además estamos estimulando todo lo que es el nervio vago, ¿no? Que va a toda esta parte del abdomen infradiafragmática y que es como esa autopista que va a mandar información Hacia directo el desde el cerebro. abdomen al cerebro. Entonces, cómo estimularlo para que mande información de relajación y de producción de hormonas este, de hormonas de felicidad, de bienestar, Ujú, ¿no? serotonina. Así que así, allá vamos. Bueno, Muy entonces bien. podemos, para los que quieran, podemos ponernos las manos sobre el abdomen, sentarnos en una posición cómoda. Las manos sobre el abdomen irían así, si este es el ombligo, digamos, las manos con los dedos enfrentados, porque vamos a ver que cuando inflamos el abdomen, si estamos haciendo bien la respiración, las manos se van a separar y cuando desinflamos, cuando exhalamos, se van a juntar. Esa es la idea ¿no? De poner las manos como para poder ir sintiendo ese vaivén del abdomen cuando realmente estamos haciendo bien la respiración, llenamos bien los pulmones, hace que eso baje el diafragma y es por eso que el abdomen se infla como un globo. ¿Eh? Así que vamos a ponernos las manos, si les parece cómodo, sobre el abdomen. Vamos a sentarnos bien, sentir bien el asiento de la cola sobre la silla o el sillón donde estén sentados. En lo posible buscar una posición en la que la columna esté erguida, que no estén así encorvados en el sillón, sino que la columna pueda estar erguida para poder darle más lugar a ese abdomen, al pecho. Y empezar a observar cómo se produce ese vaivén de la respiración con el aire que entra, el aire que sale de mi cuerpo. Para los que se sientan cómodos pueden cerrar los ojos para conectarse más con lo que está pasando en nuestro interior. Entonces al principio hacemos un par de respiraciones cómodas, como simplemente dejando entrar y salir el aire, quizás observando si mi respiración es una respiración rápida o una respiración más lenta. Y antes de hacer ningún movimiento voluntario, me observo si mi respiración cuando el aire entra se queda en lo alto del pecho, o quizás ya estoy respirando un poco más profundo y siento cómo se ensanchan las costillas con cada inhalación. Y ahora sí vamos a
hacer una respiración más consciente, como queriendo llevar el aire a la panza, al abdomen, como inflando el abdomen como un globo con cada inhalación y dejando que se desinfle con cada exhalación. Y si tengo las manos sobre el abdomen, voy a sentir cómo se separan esas manos al inhalar, cuando el globo se infla, y cómo se acercan al exhalar. Inhalo, inflo ese globo y exhalo y permito que se desinfle. Y como es un globo, entonces al inhalar voy a observar no solo cómo ese globo se infla hacia adelante, como el abdomen protruyendo hacia adelante, sino también tomar conciencia de cómo ese globo se infla hacia los costados e incluso hacia atrás, desde el centro de mi abdomen en todas las direcciones, ocupando toda esa cavidad abdominal y permitiendo que se desinfle al exhalar. Y así voy haciendo unas cuantas respiraciones conscientes, respiraciones abdominales. Y quizás empiezo a observar cómo mi respiración se hace cada vez más profunda, cada vez más lenta, cada vez más pausada. Y después de unas cuantas respiraciones, digamos unas 10 respiraciones, voy a observar si este ejercicio, además de estar produciendo algún cambio en mi respiración, voy a observar si hay alguna otra cosa que está cambiando al hacer este ejercicio. Voy a observar si hay algún cambio en las sensaciones de mi cuerpo, en la temperatura de mis manos, de mis pies, en el flujo de pensamientos en mi mente. En los ruidos que puede haber desde mi intestino. Muchas veces cuando el intestino se relaja empezamos a escuchar esos borborismos, esos ruidos del intestino. Y quizás hasta observo que mi abdomen se siente más relajado. Si había alguna molestia, quizás desapareció. O no. Cada uno observe si hay algún cambio que vino con esta respiración. Y bueno, y cuando cada uno sienta que ya es suficiente, pueden ir abriendo los ojos y llevándose esta experiencia como una herramienta más para poder relajarnos. Muchas veces está bueno relajarnos antes de comer, ¿no? Como para poder comer de forma más consciente, más relajada y poder hacer que ese microbioma y que ese intestino funcionen de mejor manera y sean más nutritivos y nos traigan más placer también. Bueno, creo que es todo por hoy. Ale, no sé si tenés alguna cosa más para agregar. No, la verdad no, agradecerte la invitación a
mi primer vivo en Instagram. Así que bueno, espero que les haya sido útil y bueno, nada, lo que necesiten para ayudarlos, aquí estamos. Bueno, gracias, Ale. La verdad te felicito, anduviste muy bien en tu primer vivo y nada, fue súper interesante. Así que muchas gracias y gracias por este rato, gracias por tu sabiduría, por compartir todos estos truquitos y espero que haya sido útil a todos. Un beso a Muy todos los que bien, muchas estuvieron del gracias. otro lado y gracias por estar y gracias por todos los comentarios lindos y todo ese acompañamiento. Bueno, chao, Bueno, Ale. gracias. Chao, nos Te dejo. vemos. Hasta Gracias. luego.